Hola mis hermanos emigrantes y futuros emigrantes. Gracias por suscribirte a tu canal Emigra Ya. Hoy vamos a estar hablando del paso a paso para que puedas obtener correctamente tu visado de familiar de comunitario. Este visado que se le concede a personas que son familiares de otros que tienen la nacionalidad española o que son familiares de personas que tienen la nacionalidad de cualquier país de la Unión Europea. Si quieres saber al respecto y no cometer ningún error, quédate hasta el final del video, porque sin más, ¡comenzamos! Como te dije al inicio del video, vamos a estar hablando acerca del proceso paso a paso para que puedas obtener sin errores el visado de familiar de comunitario, también conocido como visado de familiar de ciudadano de la Unión Europea. Cabe mencionar que este visado se le concede a personas que, como el nombre lo dice, son familiares de otros que ya tienen la nacionalidad española o la nacionalidad de algún país de la Unión Europea, que le va a permitir a su vez ya sea viajar a España o incluso viajar a otro país de la Unión Europea por medio de este visado. También cabe mencionar que aunque la solicitud de este visado es gratuita, el consulado es quien decide conceder o no el mismo, por lo cual deberás aportar toda la documentación que explicamos en este video y presentar todas las pruebas pertinentes. Además, si estás casado con un español o con una española, es decir, un casamiento nacional pero no transcrito a matrimonio español, deberás hacerlo en el consulado con el objetivo de ir de una manera mucho más segura a solicitar el visado. Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Que es necesario transcribir el matrimonio para poder solicitar el visado de familiar de comunitario? La respuesta a esta es no, no es necesario, pero es lo recomendable, porque ya cuando vayas a presentar la documentación para el visado de familiar de comunitario, ellos se van a dar cuenta que tienes un matrimonio transcrito y te va a dar más posibilidad a que sea otorgado este visado. Por lo cual esto es algo que yo personalmente recomiendo, sobre todo a matrimonios jóvenes y sin hijos en común, ya que como sabrán siempre existen muchos casos en el cual tratan de fingir un matrimonio en el cual no es real con el objetivo de obtener este visado. Además, ya cuando transcribes el matrimonio como matrimonio español, una vez que la pareja esté en España, te va a ser mucho más sencillo obtener la residencia española a este familiar de comunitario. Igualmente te voy a dejar por acá arriba y en la descripción un video en el cual explicamos el paso a paso para que puedas transcribir sin errores tu matrimonio a matrimonio español. Y también de paso quiero que me comentes, dime, según tu caso, ¿te vas a presentar al visado sin haber transcrito el matrimonio o ya lo has hecho? Coméntame y dime al respecto. Algo que ya debes conocer es que si tienes un familiar que tiene la ciudadanía española o europea, existen leyes que te benefician y que te dan derecho a obtener el visado de familiar de ciudadano de la Unión Europea, o también conocido como familiar de comunitario. Este visado Schengen te permitirá tener una estancia de hasta 90 días a los nacionales de terceros estados incluidos en el anexo número 1 del reglamento de la Unión Europea 1806 del 2018. Te estaré dejando en la descripción del video cuáles son los países que necesitan de este tipo de visado para poder viajar a España. Y debes tener en cuenta que los familiares de ciudadanos de la Unión Europea que deseen permanecer en España más allá de estos 90 días, una vez que lleguen a este país, deben solicitar una tarjeta de residencia de familiar de ciudadanos de la Unión ante las autoridades españolas competentes. ¿Quiénes podrán solicitar un visado de familiar de ciudadano de la Unión Europea? Podrán hacerlo el cónyuge siempre que no se haya producido, como es lógico, la nulidad o el divorcio. La pareja de hecho registrada en un estado miembro de la Unión Europea siempre que no se haya cancelado dicho registro. También podrán hacerlo los hijos del ciudadano de la Unión o los de su cónyuge o su pareja registrada, que sean menores de 21 años y los mayores de esa edad que estén a su cargo o sean incapaces físicamente. También podrán hacerlo los ascendientes directos del ciudadano de la Unión o los de su cónyuge o pareja registrada que estén a su cargo. Además, podrán solicitarlo la pareja de hecho no registrada siempre que se pruebe la convivencia durante mínimo de un año o haya hijos en común. Y excepcionalmente otros familiares cuando por motivos graves de salud o discapacidad sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo de su cuidado personal.
Y como dijimos al inicio del video, estos solicitantes no tendrán que abonar la tasa de solicitud del visado, ni justificar la disposición de medios económicos de subsistencia, ni tampoco tendrán que aportar la prueba de haber contratado ningún seguro médico de viaje. ¿Cuáles son los documentos que serán necesarios para poder tramitar este tipo de visado? Primeramente, cada solicitante presentará por duplicado el impreso de solicitud de visado Schengen, debidamente cumplimentado, en mayúsculas y firmado por el interesado. Si el solicitante es menor de edad, firmará quien ostente la patria potestad. Algo que debes tener en cuenta es que los menores de edad deberán presentar también el consentimiento notarial de quienes ejerzan la tutela o dicha patria potestad. Este consentimiento deberá ser otorgado en escritura pública ante el notario en España o ante el cónsul de España en el país donde se encuentre el progenitor, o ante notario cubano o extranjero, debiendo en este caso estar legalizado por el MINRE y apostillado según sea el caso. Se deberán presentar también 2 fotografías recientes, tamaño visado, en color, mirando de frente y con un fondo claro. En las fotografías no deberán aparecer prendas que oculten el óvalo de la cara. Y en la fotografía, para el caso de un menor de edad, no deben verse partes del cuerpo del adulto que lo sostiene. Debes tener en cuenta que estas fotografías deberán ir pegadas a los 2 ejemplares del formulario. Deberás presentar también el pasaporte que esté válido y en vigor. Y deberás llevar tanto el original como una fotocopia de las páginas con los datos biométricos. Si tuvieras visados en pasaportes anteriores, se deberá presentar fotocopia de dichas páginas con los visados y sellos de las entradas y salidas anteriores. El pasaporte deberá ser válido como mínimo hasta 3 meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen y deberá tener al menos 2 páginas en blanco. Y debes tener en cuenta que no se admitirán pasaportes expedidos de hace más de 10 años. Se deberá presentar también el documento nacional de identidad, es decir, el DNI, o el pasaporte vigente del ciudadano de la Unión Europea. Y el solicitante del visado deberá acreditar su residencia legal en Cuba presentando su documento nacional de identidad, es decir, su carnet de identidad para el caso de los cubanos, y también deberás llevar una fotocopia del mismo. Como estuvimos diciendo anteriormente, será necesario presentar documentos que prueben y avalen la relación de parentesco del ciudadano de la Unión Europea con el ciudadano que va a solicitar el visado. En el caso de los matrimonios, deberán presentar libro de familia español, original y copia. Y en su defecto, es decir, de no tener dicho libro de familia, podrán presentar partida de matrimonio original expedida en los 12 últimos meses por un registro civil español. Cabe mencionar que no será necesario aportar dicho certificado de matrimonio cuando el matrimonio esté inscrito en el Consulado General del país de origen. En el caso de los matrimonios casados solamente por la ley cubana, deberán presentar en el consulado el certificado de matrimonio cubano original legalizado por el MINREX y emitido en los 12 últimos meses. Estos matrimonios deberán presentar además pruebas documentales que avalen la relación, ya sea como fotos de la boda, el historial de fotos juntos, titularidad conjunta de cuentas bancarias, titularidad de bienes en común, etc. En el caso de las parejas de hecho no casadas y no registradas, deberán presentar pruebas documentales de que la pareja ha mantenido una relación análoga a la marital durante al menos un año, o si no, probar que tienen descendencia en común. Es decir, deberás presentar los certificados de nacimiento de los hijos cubanos que deberán haber sido expedidos con una antigüedad inferior a 3 meses y estar debidamente legalizados por el MINREX. También deberás presentar otras pruebas, las cuales pueden ser titularidad conjunta de cuentas bancarias, facturas conjuntas, billetes de avión conjuntos, titularidad de bienes en común, invitaciones a bodas y otros eventos familiares, historial de fotos, correos, etc. Siempre es recomendable nunca escatimar en la presentación de dichas pruebas, es decir, mientras más pruebas se aporten, más posibilidades hay de que obtengas el visado solicitado. En el caso de los descendientes y ascendientes a cargo, se deberá demostrar el parentesco con el reagrupante mediante originales de actas de registro civil legalizadas por el MINREX y también llevar copia compulsada del pasaporte o DNI de la persona que reagrupa. El reagrupante, a su vez, que reside en España, deberá presentar certificado de empadronamiento colectivo expedido en los 3 últimos meses. En caso de que el reagrupante resida en Cuba, deberá presentar su certificado de movimientos migratorios emitidos por el MININ en los 3 últimos meses. Para solicitar este documento deberás pedirlo en alguna de las oficinas del carnet de identidad. Ahora,
En cuanto de si hay que legalizarlo o no en el MINREX, deberás recordar que todo documento a presentar en el consulado deberá estar legalizado por esta vía. Algo que debes tener en cuenta, que si el ciudadano de la Unión Europea se encuentra en España, deberá presentar acta notarial otorgada en los 12 últimos meses, donde conste de manera fehaciente su voluntad de que sus familiares le acompañen o se reúnan con él. Si el ciudadano de la Unión Europea está en Cuba, deberá acudir el día de la cita junto con el solicitante y bastará con que firme una declaración jurada ante el funcionario español donde deje constancia de que su deseo es que sus familiares le acompañen. Y se deberá presentar además la reserva de billete aéreo, incluyendo tanto la del familiar comunitario, si éste se encuentra en Cuba, como la del solicitante. Debes tener en cuenta que no es obligatorio presentar el retorno en este tipo de visado. En el caso de descendientes menores de 18 años que sean tutelados o incapaces, se deberá aportar el consentimiento notarial, tanto original como fotocopia, de quienes ejerzan su patria potestad o tutela. Esta escritura pública podrá ser otorgada ante notario español en el Consulado de España del país donde se encuentre el progenitor o ante notario cubano, la cual deberá estar debidamente legalizada por el MINREX y apostillada por el consulado. En caso de fallecimiento de uno de los progenitores o si alguno de ellos estuviera privada su patria potestad, esta circunstancia deberá acreditarse documentalmente y el documento probatorio igualmente deberá estar legalizado por el MINREX y apostillado por el consulado. Las personas entre 21 y 25 años o mayores de 65 años deberán demostrar que han vivido hasta el momento con el reagrupante o que dependen económicamente y exclusivamente de él. En cambio, las personas entre 26 y 64 años deberán demostrar que no tienen ningún otro familiar y que además se encuentra en un estado de calamidad que no permite valerse por sí mismas. Debes tener también en cuenta que si eres cónyuge o hijo menor de 21 años, te darán el visado más fácilmente, pero en el caso de los hijos mayores de edad, como dijimos anteriormente, deberás demostrar documentalmente que estos dependen económicamente del español. Es decir, ese hijo el día de la cita en el consulado deberá llevar los justificantes de las transferencias bancarias, original de la matrícula de la universidad o centros de estudio para demostrar que no trabaja, sino que es un estudiante y que depende de su familiar europeo. ¿Cómo es el procedimiento para la solicitud de este tipo de visado? Bueno, primeramente deberás reservar una cita en el Consulado de España a través de su página web. Luego, el solicitante deberá presentar la solicitud personalmente el día de la cita convenida, con originales y fotocopias de todos los documentos detallados en este video. Debes tener en cuenta que no se permitirá la entrada al consulado a ninguna persona que no esté en la lista de turnos y no haya sido previamente autorizada al entrar. La solicitud se deberá presentar personalmente. Si el solicitante es menor de edad, la solicitud será presentada por sus representantes legales. Los menores de edad y los mayores de 65 años podrán venir acompañados siempre que se lo comuniquen previamente al consulado. Y el familiar español siempre podrá acompañar a su familia en el trámite. Algo que debes tener en cuenta es que la solicitud del visado se deberá presentar entre 6 meses y 15 días antes de la fecha prevista de viaje. Una vez que estés en la cita y hayas entregado la documentación en la oficina consular, se le entregará al interesado un resguardo de solicitud con un código que permite verificar el estado de la tramitación del expediente a través de un enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Posteriormente, se tomarán sus datos biométricos, es decir, se tomará la imagen facial y las huellas dactilares del solicitante mayor de 12 años. Deberás tener en cuenta que la oficina consular podrá requerir al solicitante para que subsane la solicitud cuando falten documentos o para que aporte documentos o datos adicionales necesarios para resolver su solicitud. También podrá convocar al solicitante a una entrevista personal. El plazo legal para la toma de una decisión es de 15 días naturales desde la fecha de presentación de la solicitud. Este plazo podrá ampliarse hasta 45 días naturales cuando se soliciten documentos adicionales o cuando sea necesaria la realización de una entrevista. La oficina consular tramitará la solicitud con carácter preferente. La oficina consular o el centro de visados informará al solicitante sobre el procedimiento para la devolución del pasaporte y su documentación original. Para esto,
el solicitante deberá comprobar el estado de su solicitud en la página del consulado habilitada para estos efectos. Una vez que compruebe que su expediente consta como resuelto, podrá ir a recoger su resolución y su pasaporte transcurridos 48 horas. Cabe mencionar que aunque parezca como resuelto, no quiere decir necesariamente que está aprobado el visado, ya que muchas personas se ilusionan cuando ven la palabra resuelto, y esto lo que significa realmente es que el trámite ya está concluido, pero tu visado pudo haber sido aprobado o denegado. Una vez concedido el visado, esto no implica un derecho automático de entrada en el espacio Schengen. El viajero deberá cumplir todas las condiciones legales para la entrada. En el caso de la denegación del visado, esta se notificará por escrito, expresando los motivos en los que se basa la decisión adoptada. Y en este caso, el solicitante puede presentar un recurso de reposición ante la oficina consular en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la notificación de la denegación. También puede presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de 2 meses a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la notificación de la denegación del visado o de la desestimación del recurso de reposición. Una vez que hayas viajado a España, si deseas quedarte en este país, solamente tendrás que tramitar tu residencia como familiar de comunitario. Si deseas saber cómo realizar este procedimiento, te dejaré más información en el siguiente video. Y hasta aquí este video en el cual explicamos el procedimiento paso a paso para que puedas obtener tu visado de familiar de comunitario sin error alguno. Si te has quedado con cualquier pregunta, con cualquier duda, con cualquier sugerencia, déjamelo saber aquí en los comentarios. Igualmente, también recuerda que tenemos nuestro grupo de Telegram y si no lo has hecho aún, suscríbete. Recuerda que todos los domingos subimos videos sobre migración, nacionalidad, extranjería y emprendimiento en España. Igualmente, si aún no sabes cómo transcribir tu matrimonio, te voy a dejar por acá arriba un video en el cual explicamos el paso a paso al respecto. Te lo dejo y simplemente tienes que pincharlo y acceder al mismo. Espero verte pronto de vuelta por este canal. Nos vemos.